En esta demostración vamos a ver cómo generar un modelo a través de una base de datos. Vamos a generar una nueva clase en el proyecto, vamos a generar un diagrama de entidad-relación en el proyecto basado en dos tablas que están en una base de datos denominada AdventureWorks. Y vamos a revisar la información del mapeo, los detalles, la ventana de mapeo, el model browser y la ventana de propiedades. Para esto lo primero que tenemos que hacer es generar un nuevo proyecto. El nuevo proyecto va a ser un class library. Vamos a poner su nombre. Vamos a decirle OK. Ahora, lo que vamos a hacer con este modelo es insertarle un nuevo elemento. El modelo que estoy buscando de insertar es un Ado.net Entity Data Model. Vamos a ponerlo. Vamos a conectarnos a una base de datos, dado que obviamente de ahí lo vamos a extraer. Voy a conectar con la base de datos de SQL Express que tengo instalada. Y vamos a establecer dos tablas para este modelo de entidad-relación. Voy a utilizar la de contactos y la de Sales Order Header. Con estas dos tablas tengo para terminar mi proyecto. Y así empezar con la parte de entidad-relación. De esta forma tengo ya establecida las dos tablas con el diagrama. Vamos a ver la ventana de Mapping Details. Esto lo puedo hacer con clic derecho en cualquier parte que esté en blanco y vamos a ver el Mapping Details. Dentro de esa parte puedo ir viendo cada uno de los objetos y ver todas las propiedades del mapeo que se ha realizado. Asimismo tengo la ventana de propiedades de los objetos y tengo el model browser. El model browser lo puedo también extraer con el clic derecho y desde aquí puedo ver el mapeo que se tiene. Esa es la primera parte para comenzar a trabajar con el Entity Framework de Visual Studio 2010. Ahora bien, vamos a ver cómo abrir el EDM en el editor de XML y revisar la definición del mismo. Ya que tenemos entonces nuestro diagrama de entidad-relación del Entity Framework, vamos a revisar el XML. Esto es muy sencillo. Podemos darle clic derecho y decirle Open With. Vamos a decirle con el editor del XML. Nos va a decir que está abierto, que si lo queremos cerrar, vamos a decirle que sí. Y desde esta parte podemos estar revisando el XML que se ha generado con este modelo de entidad. Tenemos el primer contenido, que es el SSDL, que es básicamente la definición del esquema. Después tenemos el CSDL, que está más abajo. Vamos a cerrar primero el CSDL. Aquí está el CSDL, está todo el modelo conceptual. Y por último tenemos el CS Mapping. Y el EF, es muy importante anotar esa parte. No hay que modificar nada en esa sección. Así como podemos revisar el modelo en el editor de XML. Para volverlo a abrir es muy sencillo, hay que darle doble clic. Nos va a decir que está abierto el XML, que si lo queremos cerrar le decimos que sí.
y con eso regresamos al modelo. Ahora bien, vamos a ver cómo agregar entidades al diagrama existente, cómo agregar propiedades a la entidad y cómo agregar asociaciones dentro de las dos entidades. Para esto es realmente más o menos sencillo. Lo que vamos a hacer en la parte blanca es decirle que vamos a poner un nuevo entidad. Vamos a darle un nombre, que es Product Info. Vamos a darle un nombre al ID, que va a ser Product ID. Y el nombre de la entidad, vamos a dejarlo como Product Info. Esto para ver, pues obviamente que podemos modificar todo esto. Obviamente tenemos la llave primaria, que es el Product ID, y el tipo de dato que va a tener. Ya que tenemos la entidad establecida, podemos agregar propiedades. Esto lo hacemos diciéndole agregar una propiedad escalar. Y aquí lo que vamos a dar es el nombre de la propiedad. Podemos poner otra. Y una más. Como te darás cuenta, se van agregando en forma descendente, así es que no hay problema en donde le des el clic para agregar la nueva. Si quisiéramos cambiar el tipo de dato de alguna de estas, podemos tomarla. En la ventana de propiedades, establecer el tipo de dato que se va a implementar. Vamos a repetir el paso, seleccionamos la propiedad y le cambiamos el tipo de dato. Vamos a poner una entidad nueva. Vamos a darle nombre a la entidad. Vamos a darle un ID. Y el tipo de datos lo vamos a establecer así como en 32. Ahora bien, vamos a ver cómo establecer una nueva asociación. Vamos a decirle clic derecho al Suppliers. Y lo que le vamos a poner ahora es una asociación, que es básicamente una relación. Vamos a poner la contra Product Info. Y vamos a decirle cómo va a ser esa relación. Y listo. Ha sido generada. Como te darás cuenta, es bastante sencillo ir trabajando con ese tipo de modelos de entidad del framework. Básicamente esto es porque pues solemos haber manejado anteriormente ya alguna herramienta como Visio o otro tipo de entidades relacionales como Rational o el mismo Access. Es bastante simple ir trabajando con estas partes. Ahora, como parte de esta demostración, vamos a ver cómo modificar el esquema de la propiedad y del modelo. Vamos a ver cómo generar el Generate Database Wizard o el asistente. Vamos a ver cómo se hace todo esto hacia un nuevo modelo. Lo primero que vamos a hacer es cambiarle el esquema de propiedad a este modelo. Lo seleccionamos en la parte blanca. Y desde aquí podemos ver el esquema en donde está establecida. Vamos a cambiar el esquema de la base de datos a Products. Y con eso le estoy modificando el esquema de todo este modelo de entidad-relación. Ahora, aquí hay algo bien interesante que es generar la base de datos a través del modelo. Esto lo hacemos con el clic derecho, diciéndole Generate Database from Model. Esta parte está bastante interesante.
Desde aquí vamos a poder generar todo el documento de Transact. Podemos revisarlo por completo. Si quisiera algún cambio en alguna de las partes del Transact de la base de datos, lo puedo modificar desde aquí. Se van a revisar las constraints, se va a realizar todo en un solo paso, lo cual es bastante interesante. Una vez que le dijimos finish, pues ya nos manda por aquí directamente a ver el código una vez más para que lo podamos modificar. Desde aquí puedo quitar todo lo que yo no quiera. Por ejemplo, no quiero que me haga el drop de los constraints, no quiero que me haga el drop de las tablas existentes. Si quiero que me haga las tablas, o si no lo quiero. Como ya existe la tabla contactos, no quiero que la haga, ni la sales order here. Si quiero la supplier, si quiero esta parte. No quiero que me haga el contact ID en la tabla contactos, dado que ya también existe. Igualmente con las sales orders. Y no quiero que me haga la llave foránea. Todo lo demás sí quiero que lo realice. ¿Cómo ejecutamos esta parte? Es muy sencillo. Nos vamos en el menú Datos. Nos vamos a Transact SQL Editor y le vamos a decir que haga la ejecución del SQL. Para esto necesitamos loguearnos a la base de datos. Hay que conectarnos y vamos a esperar a que se realice. Ahora bien, tenemos que revisar que se hayan realizado las tablas. Vamos a abrir el SQL Server. Para esto deben estar dos tablas nuevas, que es la Product Info y las Suppliers en el esquema de Product. Vamos a revisar que esto sea verdad. Aquí las tenemos, la Product Infos y las Suppliers. Como te das cuenta, es bastante sencillo manejar el Entity Framework para generar este tipo de soluciones. Estoy seguro que te será de mucha ayuda este tipo de herramientas para cuando estés manejando con aplicaciones que se conectan a bases de datos. Ahora bien, en esta demostración vamos a utilizar el Entity Model utilizando el Entity Splitting. Básicamente vamos a ver cómo agregar un Ado.NET EDM a la solución existente, cómo generar un modelo basado en tablas que existen en la base de datos. Vamos a ver cómo copiar y pegar propiedades de una entidad a otra entidad y vamos a ver cómo mapear propiedades de una entidad a una tabla de la base de datos. Para esto tenemos una solución ya establecida, que está vacía. Vamos a agregar un new item y vamos a utilizar un Ado Entity Data Model. Vamos a decirle agregar. Vamos a conectarlo con la base de datos y vamos a seleccionar la tabla Customer y la tabla Individual.
Aquí hay algo interesante, ambas tablas comparten el mismo nombre para el Customer ID, aunque son propiedades totalmente diferentes. Ahora bien, vamos a ver cómo hacer esta parte del cortar y pegar. Vamos a la parte de individual y vamos a seleccionar Contact ID. Vamos a decirle Cut. Y en la de Customer vamos a pegarla. Queda pegada ya dentro de este lado. Ahora en Individual vamos a darle clic derecho a Demographics. Vamos a cortarla. Y ahora aquí vamos a decirle que la vamos a pegar. Si hemos pasado de un lado a otro las propiedades. Vamos a ver el mapeo de las tablas. Y aquí lo tenemos. Dentro de esa sección del Table Mapping tenemos una parte que dice Add Table o View. Vamos a seleccionar la individual. Y también desde aquí la podemos llegar hasta borrar. Y obviamente ya se quedó también dentro de la entidad de Customer. De esta forma ya lo podemos guardar todo. Es una forma para ir manejando este tipo de cuestiones en el que necesitamos copiar y pegar propiedades de una entidad a otra y mapear propiedades de una entidad a una base de datos de la tabla. Ahora vamos a ver cómo agregar un Store Procedure dentro del Entity Framework. Vamos a ver básicamente cómo ejecutar un Transact Script para generar un nuevo Store Procedure en la base de datos, cómo agregar ese Store Procedure al modelo, cómo agregar una función e importarla al modelo y cómo revisar todo lo que ha sucedido mientras ejecutábamos el Store Procedure. Ya tenemos aquí una solución que se va a encargar de establecer un nuevo Store Procedure. Lo que vamos a hacer con este es en el menú de datos ejecutar este Store Procedure. Bueno, este script para ejecutar el Store Procedure. Vamos a conectarnos con la base de datos de SQL Express que tenemos establecida. Ya se estableció. Vamos a ver el modelo que tenemos. Vamos a actualizar el modelo. Clic derecho en la parte blanca y decirle Date Model from Database. Vamos a la parte de Store Procedures. Vamos a utilizar el USP Count Orders. Ya lo tenemos aquí abajo. Vamos a hacerle Finish. Vamos a la ventana, al menú de Views. Vamos a otras ventanas porque necesito establecer una ventana que es el Entity Data Model Browser. Para desde aquí poder ver los Store Procedures que se tienen. Y ya lo tenemos desde aquí de hecho.
Ahora, desde aquí tenemos el create de store procedures. Que hemos ejecutado hace rato. Vamos al Entity Model. Y vamos a decirle que lo que vamos a hacer ahora en el Entity Designer es una función de importación. Vamos a establecer el nombre que va a ser Count Orders. Y el Store Procedure vamos a utilizar el de SP Count Orders justamente. Vamos a obtener la información. Solamente para ver que sí esté realizándose de forma correcta, vamos a decirle OK. Y en el Entity Data Model Browser vamos a ver ahora que ya tenemos al Count Orders. Si es sencillo, hacemos una función y le importamos al modelo. Una vez hecho esto, ya lo podemos guardar todo. Y podemos revisar en cualquier momento, recuerda, el modelo XML. En donde tenemos toda la información, lo que acabamos de realizar. Es bastante sencillo trabajar con este tipo de Entity Framework.